Estamos conversando con el doctor Germán Small Arana, decano de la Cuatricentenaria Universidad Mayor de San Marcos y jurista especialista en Derecho Penitenciario. Doctor, ¿qué ocurre con respecto a la jurisdicción de la sentencia? Bien, en cuanto a la jurisdicción de la sentencia, permanece inalterable y es determinado por el país sentenciador. En este caso, por ejemplo, si un extranjero sentenciado en el Perú va a su país, el Estado peruano tiene la vigencia, la custodia respecto a esa condena. El país receptor no puede indultar ni amnistiar. Ahí tenemos, al mismo tiempo se puede designar un funcionario del consulado o pedir los informes semestrales o mensuales respecto de cómo está evolucionando el cumplimiento de la condena. Lo que sí a mí me parece muy importante es que el trasladado extranjero, ¿no?, ya no pide que se le aplique la legislación penitenciaria del país sentenciador, sino si un peruano ha sido sentenciado en Canadá, viene acá, se va a ejecutar la condena conforme a la legislación penitenciaria peruana. Y si un canadiense, por ejemplo, ha sido trasladado a su país de origen, ya no va a aplicarse el Código de Ejecución peruano, sino el Código de Ejecución de Canadá. Entonces aquí entra las conveniencias también para el ejecutado, ¿no es cierto? Claro, entonces el interno tendrá que tener en cuenta si la legislación de su país penitenciaria le favorece o no, por ejemplo, para el traslado. Y otro que por una fecha se preguntó si un interno por un ex delito quería venir acá al Perú. Yo pregunté por qué y para qué, y al final dijimos, puede venir, pero no se acoge a ningún beneficio penitenciario. Y los tratados dicen, si el país receptor acuerda beneficios penitenciarios para el sentenciado por el tipo de delito cometido, él se acoja a esos beneficios en el país receptor. Es lo único que le da, pero respecto a la condena, esta es inmodificable, aun cuando el tipo penal establezca sanciones menores a las que le ha impuesto en el Perú, no puede modificarlo. Pero podría haber algún tipo de, digamos, alteración en cuanto a los conceptos fundamentales que no necesariamente son universales en el campo del derecho penitenciario. Por ejemplo, ¿a cuántos meses equivale un año penitenciario en el Perú? Claro. ¿Y a cuántos equivale en Canadá, por ejemplo? Claro, por ejemplo. Acá la gente tiene una errónea percepción respecto a la redención de pena por el trabajo. Entonces, esta es una concepción que viene ya desde el Código de 1924, que era lo único que establecía del artículo 58 al 64 la liberación condicional. Entonces decía, un sentenciado de pena de prisión o penitenciaría al cumplir 2/3 partes de la condena se podrá acoger a la liberación condicional. Y consideraron que el año pues, se podía determinar como 8 meses, porque 2/3 partes de un año de 8. Eso no es cierto. Entonces hay delitos en los que no hay ahora beneficios penitenciarios y por lo tanto el año judicial es de 12 meses. Para determinados tipos penales ahora ha cambiado nuestra legislación, es muy mutante, muy cambiante. En este caso, por ejemplo, ya tenemos en redención de pena 2x1, tenemos 4x1, 5x1, 6x1, 7x1. Esto ya en función al tipo penal que ha transgredido o cometido y en función a la gravedad o la lesividad por el delito que ha infringido el interno. Por lo que sí estamos de acuerdo es que, por ejemplo, en el caso de la semilibertad y libertad condicional también se ha modificado hace 2 años con la ley 1296, indicando de que el interno ahora se puede acoger a estos beneficios a través del cumplimiento de 1/3 de la condena. 1/3 de una pena de 5 años será 20 meses, a los 20 meses. Y si tiene una redención de 3 meses, él podrá hacer a los 17 meses en semilibertad. Ese es el adicional que le da al cumplimiento de la pena, la redención de la pena. Pero además, la última legislación nuestra dice que el interno para acogerse debe estar ubicado en un régimen. El régimen es la forma de vida o la forma de alojamiento que tiene el interno o la forma de tratamiento que va a tener el interno al interior del establecimiento penitenciario para producir la rehabilitación. Y dice, siempre que se ubique en el régimen mínima o mediana, podrá ser al tercio. Y se trata de primera condena, pero además dice, debe pagar el íntegro de la reparación civil o por lo menos un 10%, no menos de un 10%. Y establece algunos requisitos más, tener un examen psicológico favorable, un examen de servicio social favorable. Y al mismo tiempo, lo más importante que se podrá determinar es que las acciones rehabilitadoras
llevadas a cabo en el campo penitenciario nos indiquen que él no va a ser una persona que dañe nuevamente a la comunidad. Por eso, en los beneficios penitenciarios, el interno tiene derecho a cumplir la condena total, pero el beneficio es un adicional que como un incentivo yo le doy, o sea, la legislación le concede para que él pueda salir antes. Eso lo tiene que ganar. Por eso el cumplimiento de los requisitos no determina la concesión automática del beneficio, como siempre se ha indicado en algunos tratados o algunos escritos que hemos hecho. Y la importancia será en que el interno conozca lo que significa un beneficio y su distinción, por ejemplo, con los mecanismos de gracia, que puede ser indulto o la amnistía, que podemos tratar de repente en otro momento como una diferencia entre ambas cosas que se utilizan a veces en los términos muy fácilmente cuando son conceptos totalmente distintos. Así es. Ahora, ya tenemos en el Perú experiencias de este tipo de ejecución de sentencias en el extranjero, en los dos sentidos, es decir, de internos condenados que siendo extranjeros han ido a sus patrias para cumplir sus sentencias y viceversa, peruanos que han venido acá al Perú para lo mismo. Sí, desde el año 79 a la fecha tenemos más egresos de sentenciados extranjeros a su país de origen, pero también a Lima, por ejemplo, ha venido muy poco, creo que 2 o 3, pero sí en el campo de la frontera tenemos mucho movimiento, como en el caso de Bolivia y Chile, ¿no? Ellos pueden venir directamente a Puno, pueden venir directamente a Tacna. Sí tenemos gente que está en el sentido, pero debe promoverse posiblemente mucho más. Y esto está también en función, como decíamos al inicio, de la factibilidad que tenga el interno de obtener un beneficio en el país receptor. Porque si usted tiene acceso a la semilibertad en tu país, ¿para qué te vas si puedes salir antes? Pero también el convenio indica que puede irse, el interno puede ser trasladado, no solamente para cumplir estrictamente la pena ya impuesta, pero también puede ser en el caso de los sentenciados que estén con semilibertad o libertad condicional, o sea, con mecanismos de prelibertad. Este es un excelente mecanismo que habría que promoverlo y sin embargo los países que tienen mucho más interno como Colombia no tenemos tratado para cumplimiento de sentencias. Habría que promover este mecanismo. Claro. ¿Eso le corresponde al Ministerio de Justicia? Claro, lo promueve el Ministerio de Justicia a través del gobierno, ¿no? Ahora, ¿en qué casos no es posible el traslado de los sentenciados? Se establecían en los propios convenios, que son aproximadamente 23 convenios, se establecen que no es factible cuando el interno no da su consentimiento, ¿no? Otro es que el delito por el que ha sido cometido, ahora se ha incorporado ese mecanismo de improcedencia en los casos de terrorismo agravado y en el caso de ser cabecillas o jefe de organización criminal en narcotráfico. Al mismo tiempo, pero esto es una adicional que se ha hecho con la ley 27090, pero los tratados desde el año 85 hasta la fecha han establecido no es factible el traslado cuando se trata de delitos políticos militares, cuando es pena de muerte, por ejemplo, nosotros no somos signatarios de pena de muerte, y otro es que el interno debe dar su consentimiento y debe haber, en todo caso, no una igualdad en los elementos del tipo penal, pero sí por lo menos que algunos de los elementos estén contenidos en el tipo penal en cualquiera de estos países. Magnífico. Y finalmente, ¿cómo se ejecuta la pena de un sentenciado? La pena se va a ejecutar conforme a la legislación del país receptor. Entonces, el interno no puede invocar la aplicación de la legislación penitenciaria del país sentenciador, sino en ese caso es lo único que la legislación, la normativa de traslados bilaterales permite que solo para beneficios penitenciarios, si es que el país acuerda, se utilizará la legislación del país receptor, ¿no? Pero en lo demás, en cuanto al cumplimiento de la pena y en cuanto a amnistía o indulto, esa es exclusividad del país sentenciador, para ambos casos. Para ambos casos. Bueno, interesante este tema. No es tan novedoso, pero no por ello ha sido más conocido, más bien por el contrario, es un tema que no es de uso frecuente. Claro, lo que pasa es que no tenemos el ejercicio de poder conocer temas del ámbito penitenciario. Este es un tema que ya se maneja desde el año 85 y sin embargo nosotros estamos promoviendo en el campo de la academia que esto debe ser estudiado, debe ser conocido para que también sea un mecanismo de descongestionar cárceles. Sí, exacto. En el Perú tenemos 1.700 presos extranjeros y esto podría significar que nosotros podamos de repente desligarnos de ellos y hacer
una economía frente a esto, pero hay Claro. conforme a los requisitos que establecen los tratados. A veces parece o da la impresión de que el derecho penitenciario es el pariente pobre de la enciclopedia de las ciencias penales. No, lo que dijo Roxin para mí es importante, no hay derecho penal sin procesal y sin ejecución penal. Claro. El derecho de ejecución penal tiene sus propios fundamentos y la importancia radica en que nosotros trabajamos, o sea, el derecho penitenciario trabaja con seres humanos que no se pueden archivar. Sí, sí, no son números. No son números, aunque tenemos un número creciente de población penitenciaria. Que ¿Qué es población importante. penitenciaria Estamos tenemos? sobre 87,000 internos. Ujú. Y yo considero que Son dos estadios nacionales. a fin de año vamos a llegar con los 69 penales a más de 90,000 internos. Dos Porque el estadios crecimiento, penales. según la estadística del Ministerio de Justicia y el INPE, es de 10%. Ujú. Es que todas las normas que se han dado en estos 10 últimos años son normas prohibitivas para beneficios penitenciarios, que son egresos normales del establecimiento penitenciario, y calificando los beneficios conforme al tipo penal están negando muchos beneficios penitenciarios. Habría que hacer una revisión total de la legislación que vincula el tipo penal con los beneficios penitenciarios. Sí, es que también hay una alarma social en el sentido de que, porque en el imaginario colectivo de la ciudadanía se piensa a veces que la cárcel debe ser la mazmorra en la cual debe Claro. terminar pudriéndose el que mató, el que violó o los que están generando la inseguridad ciudadana de la que padecemos constantemente. Pero la cárcel no es eso. Claro, la cárcel es el centro de reclusión donde se puede realizar la rehabilitación mediante mecanismos terapéuticos de carácter social, de carácter psicológico, médico, etc. La cárcel no puede ser un depósito de personas como ocurre actualmente, donde se degrade cada día más. La No cárcel son debe ser- campos de concentración. Exacto, entonces también si hablamos de seguridad ciudadana, la cárcel debe ser un lugar al que hay que tener la atención, porque la seguridad ciudadana a veces se está radicando ahí. Mm. Por eso consideramos que hay que dar más importancia, y las universidades deben dar más importancia al campo penitenciario, y hay universidades que no tienen el estudio del derecho penitenciario, mucho Sí. menos de la ejecución penal, que es importante, ¿no? Lamentablemente. Y hablando de universidad, nuestra decana, nuestra universidad querida, histórica, Nacional Mayor de San Marcos, está de aniversario. Están cumpliendo 67 años. 467 años. Quiero Sí. yo aprovechar y robarte un poco Adelante. de espacio para saludar a mi alma mater y a la Facultad de Derecho al que represento ahora, que cumple este 12 de mayo 466 años, llena de gloria, joven y llena de espíritu. Ujú. Así es que invocamos a todos los sanmarquinos a acompañarnos el día 12 en la sesión solemne que se va a realizar en la casona de San Marcos y en el pasacalle institucional, que será en la tarde por el centro de Lima. Magnífico. Y usted, por supuesto, va a estar adelante de la Facultad de Estaremos Derecho. ahí nosotros, como hemos estado ayer también en el pasacalle interno. ¿Cuántos años ya en la facultad como Tengo 20 profesor? 26 años. 26 años. Ahí vamos. De una muy fructífera labor. Ojalá, tenemos todavía tiempo para trabajar en la academia y trabajar hasta el 2020, pero que invocamos también que el Estado se preocupe por las universidades nacionales en cuanto a su economía, para mejorar una serie de laboratorios y para mejorar también las pasantías y la discusión de temas que necesitan mayor aporte del Estado. Claro que sí. Apreciado doctor Germán Small, le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Y bueno, a través suyo y por medio de estas pantallas de televisión, en nombre del presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, el director general Ernesto Lechuga, el mío propio y de todo el personal de la institución, les transmitimos a la Universidad de San Marcos nuestros más afectuosos saludos por su 467 aniversario, y por supuesto esperamos que cumpla 800 años más por delante y todos los que tengan que venir, porque es la gloria del Perú y de América. Muchas gracias por las palabras, y que lo transmitiré a través del rector, y también haré presente el saludo el día viernes, en el día que es de la Facultad también de Derecho, que vamos a adelantar un día para no entorpecer las actividades de la Facultad de la Universidad Central, y saludar también a los directivos de la Academia de la Magistratura y estar en nuestra universidad llana a colaborar, a participar en todos los eventos como este, que signifiquen transmitir conocimiento y hacer academia para la comunidad que tanto necesita.
Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños entonces, San Marcos. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.